a la tercera bala vencida. Una nueva iniciativa parlamentaria intenta sacar a Castillo de la presidencia. Un grupo de congresistas de oposición ya tiene lista la tercera moción de vacancia en contra del presidente Pedro Castillo, con el objetivo de destituirlo del cargo por incapacidad moral permanente. Esta noche exploramos en exclusiva el documento de 68 páginas que podría ser presentado en el Pleno antes de las elecciones municipales del 2 de octubre. Esta moción, que está siendo impulsada por 7 congresistas, con Ed Málaga a la cabeza, propone, al igual que las anteriores, la vacancia de la presidencia de la República, ocupada por Pedro Castillo, por haber incurrido en la causal de permanente incapacidad moral. Sin embargo, en comparación con las otras, posee 3 fundamentos contundentes que buscan, sin lugar a dudas, conseguir la anhelada destitución del mandatario. El primero, el copamiento clientelista del Estado a través del nombramiento de una larga lista de ministros cuestionados, encabezada por el prófugo Juan Silva. Esta moción, esta tercera moción de vacancia, está construida en base a la línea de tiempo que supone analizar todos los actos del presidente desde que asumió hasta la fecha, que son 13 meses. Y en ese tiempo hemos visto una conducta reiterada, proclive a la corrupción, que promueve a través de, por ejemplo, designaciones de gabinetes y ministros altamente cuestionados, que aparecen después involucrados en hechos de corrupción cercanos al presidente. Eso configura, pues, una decisión sumamente inmoral que antepone los intereses de un grupo cercano al presidente a los del país. El segundo, las 6 investigaciones que se le sigue en la Fiscalía, en donde uno de los casos más graves es el presunto direccionamiento a cambio de coimas en la licitación del puente Tarata. De las investigaciones fiscales, que han avanzado muchísimo más que lo que se tenía en ese momento, son además inusitadamente investigaciones por actos de corrupción que el presidente habría cometido durante el ejercicio del mandato, lo cual lo hace muchísimo más grave. Y tercero, las faltas éticas en las que habría incurrido, por ejemplo, en el plagio y compra de su tesis para obtener una maestría. El plagio, por ejemplo, solamente por el cual ya debería ser vacado, considero yo, porque es sumamente inmoral que un maestro que además se dice que trabaja con la educación y con la integridad, pues cometa estas faltas. Y el segundo caso es el del encubrimiento personal y obstrucción a la justicia, que lo estamos viendo con los enfrentamientos que tiene el señor Castillo con el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía, por el caso de la señorita Jennifer Paredes. Entonces, hay muchos más elementos de juicio. Pensamos hacer pública la moción de vacancia y creo que cuando los ciudadanos la lean se van a dar cuenta de que esta no es una moción construida en base a odios, en base a rivalidades políticas, en base a que a alguien no le gustó el resultado electoral y por eso están tratando de sacar al presidente. En septiembre de 2022, las circunstancias son absolutamente distintas a la de meses atrás, a la de las mociones de vacancia presidencial pasadas que no prosperaron. Hoy hay muchos más argumentos de convicción que nos llevan al resultado absolutamente claro de que existe una incapacidad moral permanente del presidente Castillo. Por lo tanto, sería inaceptable que insistan congresistas que votasen en contra de la misma. Lo cierto es que para que esta nueva moción de vacancia se concrete, se necesitan 87 votos. Por más fundamentos que hayan, ¿será posible conseguirla esta vez? Esa es la apuesta. Si no logramos torcer votos como de los llamados niños, y además el cambio de votación en algunos congresistas oficialistas, no vamos a llegar a los 87. Entonces es importante cambiar ese sentido de votación. El objetivo de este grupo de parlamentarios que impulsan la vacancia es convencer a ese brazo protector conformado por los aliados de la izquierda y los llamados niños para que abandonen a Castillo y voten a favor de su destitución. Lo que une a esos congresistas, a este escudo protector, como bien destacas, no es un tema ideológico.
es algo mucho más producto un poco de las circunstancias. Y pensando incluso en los factores que movilizan o que motivan, pensemos en las elecciones de octubre, pensemos en lo que viene después de las elecciones de octubre, un mal rendimiento. Hay muchos factores que pueden hacer que este bloque, que hasta hoy, después de un año, aparece bastante sólido, se pueda resquebrajar. Pero, ¿cuál es la real posibilidad de que este bloque, sobre todo el conformado por los niños, pueda dejar de blindar al presidente, teniendo en cuenta que este grupo representa 6 votos claves para la vacancia? Nos comunicamos con los 6 congresistas de Acción Popular, sindicados como los niños, por la colaboradora eficaz Karelyn López, para conocer si ya nos salvarán a Pedro Castillo en esta nueva moción de vacancia. Uno de ellos, el parlamentario Ilich López, confirmó para edición especial que esta vez su voto será a favor de la destitución del mandatario. Sí, voy a votar a favor. Voy a votar por cualquiera de ellas que se presente, sea el señor Málaga, sea la que impulsemos nosotros con Acción Popular, sea la que impulse el fujimonismo, cualquiera, porque considero que en este momento ya hay los suficientes indicios. A diferencia de Ilich López, su correligionario y también integrante de los niños, Jorge Flores, piensa distinto y asegura que aún no es el momento para la vacancia presidencial. Sí, cuando llegue el momento, pues hay que votar a favor de esta vacancia, ¿no? Entonces, pero mientras tanto, yo creo que no, por caprichos personales, no solamente de ellos, sino también de algunas personas que están dentro del Congreso, que forman parte de la facción de la derecha, ¿no? Voy a votar en abstención. Aunque será difícil, en el hipotético caso de que se logre la vacancia presidencial, Ed Málaga propone que, una vez ocurra esto, el parlamentario que asuma la presidencia convoque a elecciones generales, pero precisa que un adelanto de elecciones no debe darse antes de la destitución. El origen de los problemas que estamos viviendo está en Palacio de Gobierno, está en la persona del presidente Castillo. Entonces, a mi juicio, hay que empezar por ahí. El adelanto de elecciones significa también que hasta el día en que se apruebe esa reforma, que se hagan las elecciones y que asuma un nuevo presidente, que puede ser un año tranquilamente o más, ¿quién va a ser presidente del país? El señor Pedro Castillo, que está enfrentado con el Congreso, con el Ministerio Público, con el Poder Judicial, con la prensa, con los medios y ahora con la policía también. ¿Qué me garantiza que este señor va a llevar a cabo una transición transparente y democrática? En mi juicio, nada. Por esa y otras razones, el señor Castillo debe irse lo antes posible. Más allá de las figuras constitucionales para retirar o dar por terminado el mandato de Castillo, hay una alerta que debe tomarse en cuenta. Si Pedro Castillo es vacado antes de que Dina Boluarte sea inhabilitada de la función pública por el caso Club Apurímac, la aún ministra de Estado asumiría la presidencia, pues la acusación que tiene como titular del MIDIS ya no tendría ninguna validez. En conclusión, el Congreso tendría que presentar una nueva moción de vacancia para retirarla del cargo. Porque en supuesto que se vacase al presidente Castillo, en la línea de sucesión está la vicepresidenta Dina Boluarte. Y si ella asume la presidencia de la República, sería muy difícil sacarla del cargo. Se requeriría otra moción de vacancia por incapacidad moral permanente. Habría que encontrar los hechos que se subsuman a esa causal y 87 votos. La pregunta es si resulta conveniente que esta moción de vacancia sea presentada en las próximas semanas, sin antes haber resuelto la situación de Dina Boluarte. Porque aunque Castillo haya demostrado una incapacidad moral permanente, una decisión así, en estas circunstancias, podría blindarla, dejarla e incluso entornillarla en el poder.